avanza el proyecto de Punta Carrasco y Costa Salguero. Son 18 hectáreas que el año que viene vence la concesión de esos complejos y armarían allí un lugar de viviendas y complejos gastronómicos y espacios al aire libre en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En la legislatura se votó este proyecto y decimos que avanzó porque justamente obtuvo 37 votos a favor y 23 en contra. La situación se generó cuando el debate se abre e incluso hubo algunos espacios políticos afines al gobierno porteño que en general votan cada una de las iniciativas que se negaron completamente a esto. Da la sensación que el principal argumento es la cantidad de espacio público que puede llegar esto a generar o a quitar a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nico. Sí, bueno, hubo un revuelo, Diana, en la legislatura tremendo. Pero viene, ¿no? Ya desde el año pasado. Viene desde el año pasado y va a continuar por lo menos hasta diciembre, porque todavía se aprobó esto, pero todavía faltan las audiencias públicas donde van a ir las ONGs y todo eso, y recién en diciembre se volverá a votar. Todo parece indicar que con la diferencia de votos que hay no va a cambiar absolutamente nada. De parte del Frente de Todos hubo más chicanas, lo cual a veces te opaca un poco los argumentos, pero los argumentos también eran bastante válidos. Si hay algo que no tiene la Ciudad de Buenos Aires es precisamente una crisis habitacional de los sectores de medios y altos ingresos. Costa Salguero, Punta Carrasco está totalmente desconectado de la Ciudad de Buenos Aires en cuestiones urbanas, está frente al aeroparque. Pero bueno, generó un revuelo importante, acusaron negocios inmobiliarios, obviamente no presentaron las denuncias desde el punto de vista de la oposición. Desde el punto de vista del oficialismo fue defendido diciendo que no es tanto el espacio público que se quita, que el 74% del espacio verde está garantizado, va a seguir existiendo el 74% del espacio verde que actualmente existe, por lo cual desde la oposición les respondieron, bueno, pero se pierden 26. O sea, por cuestiones de proporciones básicas. Sí quiero agregar un dato antes de que pasemos a las entrevistas, y es el siguiente. En el año 95 la Ciudad de Buenos Aires tenía 2,5 metros cuadrados por habitante, lo cual nos dejaba fuera de cualquier estándar internacional. La OMS... Era poco. La Organización Mundial de la Salud... Volvamos a los parámetros que siempre le preguntamos sí. a Facu. ¿Es poco, es mucho, es poco? Nada, poco no, es nada. La Organización Mundial de la Salud recomienda 10 metros cuadrados por habitante como para tener una ciudad... De espacios libres, decís vos. De espacio verde. De espacio verde. De espacio verde, que no es lo mismo que espacio libre. Claro, por eso. Se avanzó un montón, sobre todo durante las dos gestiones de Mauricio Macri, hasta llegar a 6,9 metros cuadrados por habitante, pero estamos lejos de los 10 metros cuadrados, y a nivel latinoamericano, ya ni siquiera hablamos del nivel europeo, claro. Ni siquiera hablamos de nivel europeo. A nivel latinoamericano solamente nos supera Lima. Estamos anteúltimos en el listado de cantidad de habitantes por de cantidad de metros cuadrados verdes por habitante. Muchas de las ciudades están ayudadas por la geografía. La nuestra debería estar ayudada por la geografía porque, de hecho, Punta Carrasco, Costa Salguero, es la desembocadura del arroyo Maldonado, que otras ciudades hubieran puesto puentes, nosotros lo entubamos. Vamos a abrir el debate para conocer las diferentes posturas al respecto. Matías Barroeta Beña es legislador porteño por el Frente de Todos. Matías, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches. No, gracias a ustedes. Nos gustaría saber su postura y por qué votaron en contra de este proyecto. Bueno, en primer lugar porque creemos que en una situación como la actual, donde nos encontramos en una pandemia que debería hacernos aprender, ¿no?, de situaciones, por ejemplo, que haya 300.000 personas viviendo en villas que no tienen acceso a agua, que es fundamental para higienizarse. Tenemos el mismo hacinamiento desde el año 2007 en la ciudad. Tenemos la necesidad de más espacios verdes, vimos cómo se saturaron y cómo están en algunos barrios y en otros no. Todo esto, y además que la ciudad está en un proceso de discusión, nos hace pensar que debería quedar para una discusión posterior. Este es un espacio que tenía 30 años de concesión, que era un escándalo la concesión, como la mayoría de las concesiones. Seguimos teniendo las grúas que retiran los vehículos mal estacionados con una concesión vencida hace 20 años. En el caso de la empresa que estaba en este lugar, pagaba un canon irrisorio por tener un espacio ocupado. Pero bueno, ahora que vence esa concesión,
era la oportunidad para tener el río que todos queremos, ¿no? Cuando vamos a otras ciudades del interior del país, como Rosario, como Posadas, en Montevideo, que tanto nos gusta esa cercanía, bueno, creo que Costa Salguero justamente era esa posibilidad de que recuperemos el contacto con el río. Esta propuesta que hace la ciudad modificando lo que se había planteado antes, lo que plantea es construir edificios de 30 metros justamente sobre la línea que va a terminar siendo una barrera urbanística. Entonces vamos a tener en un lugar que según la Constitución debe ser un espacio verde de acceso público, la construcción de edificios que tampoco entendemos bien para qué son, porque son edificios que les pasan los aviones muy cerca, hay que estudiar el tema de la seguridad con el cono de Aeroparque, porque además esto se da en un contexto donde la ciudad ha vendido 150 hectáreas en la gestión del macrismo. Ese número que recién se señalaba es un número que nadie se toma en serio, el de los metros cuadrados que el gobierno de la ciudad dice que tiene. Una cuenta más seria lo ubica cerca de 4,5, 5, porque ellos están contando plazoletas, espacios que tienen, plazas que tienen una pequeña proporción de tierra, de abajo cemento, los jardines verticales, pero se vendieron 150 hectáreas. Macri, presidente, vendió 70 hectáreas. En ese terreno podríamos tener el 40% más de espacios verdes en la ciudad y tendríamos 10 metros que recomienda la Organización Mundial. Vamos rápido a las preguntas. O se podrían abrir, hubiese resuelto la mitad de la población en villas. Sí, te escucho. Que vamos a seguir con las preguntas, que tengo miedo que se me corte, ¿sí, Nico? Sí, bueno, antes que nada quería aclarar que los números los saqué de la Organización Mundial de la Salud. Pero más allá de eso, quería preguntarle al legislador cuáles son los pasos a seguir de acá a diciembre, porque el proceso que maneja la legislatura porteña es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en el Congreso Nacional. Sí, a ver, no estoy diciendo, son los datos oficiales los que diste, claramente son los datos oficiales, pero también es igual que basura cero. O sea, si vos querés contar el tema de la reducción de residuos sólidos urbanos, vas a encontrar que el gobierno de la ciudad también hace trampa, porque cambió el año de inicio de la cuenta, con lo cual todos los números le dan diferentes. Estoy diciendo que los números hay que analizarlos a fondo, pero efectivamente ese es el número oficial. Ahora, esta ley es una ley que primero es un tema extraño, ¿no? Porque la Constitución dice que se necesitan los 2/3 para vender tierras públicas. Pero en este caso, por la forma en la que se fue dando históricamente, se determinó que estas son tierras de dominio privado. Entonces la legislatura está avanzando para la venta y para ahora definir su constructividad con 31 votos. Entonces tiene doble lectura, ahora va a tener que ir a una audiencia pública y después se va a tener que volver a votar, pero se aprueba con una mayoría simple. De hecho, no se queda 40 votos y esa es la novedad del 10 de diciembre. El gobierno de la ciudad no tiene los 40 votos para poder vender. Por eso hoy en la sesión también hubo convenios urbanísticos, que son acuerdos, una herramienta jurídica que antes no se utilizaba para poder transformar un edificio de 10 pisos en un edificio de 45, beneficiando a sectores privados. Sí, ¿qué tal, legislador? Pero cuando ustedes dicen esto de que es un negocio inmobiliario y que la ciudad está haciendo un negocio inmobiliario, ¿tienen pruebas? ¿Es una denuncia solo verbal o qué tienen para mostrar? ¿A qué se refiere? A ver, primero, el negocio inmobiliario está bien. O sea, nosotros creemos, yo lo decía hoy en el recinto, creemos que tiene que haber seguridad jurídica, que no puede ser. A ver, el caso de los convenios urbanísticos de hoy. Son convenios donde una persona se acerca al jefe de gobierno, o sea, tiene que tener capacidad de lobby, cercanía y demás, y hacen un acuerdo. Pongamos un ejemplo. Hoy se votaba sastrería militar. Son 2 manzanas atrás de la cancha de polo, ahí en la calle Clay. Manzanas completas. Esas manzanas eran del gobierno nacional. El gobierno nacional las vendió a un privado. Ahora viene el privado y dice, en estas 2 manzanas donde yo puedo construir edificios de 10 pisos, una se la cedo a la ciudad para que haga una plaza y en la otra construyo 45 pisos. Y el gobierno de la ciudad le dice, sí, yo necesito acá un espacio verde, necesito una plaza. Estamos en Palermo, que es la comuna que más espacio verde tiene, estamos a 5 cuadras de Rosedal. Si hay un lugar donde el espacio verde está presente en la ciudad, es ese. Y además, si el gobierno de la ciudad hubiese necesitado una plaza, no hubiese vendido ese terreno, justamente que lo vendió Mauricio Macri de Nación. Y entonces se le otorga al privado la posibilidad de construir 45 pisos donde construiría 10. ¿Qué pasa? En una torre, en esa zona, con vista al río, cada piso... Entonces, tiene el tema cuadrados, pero con una torre donde los pisos de arriba tienen un costo millonario, que cuestan 3 veces más que un piso 10. Y esto no lo digo yo, lo dice Abrevaya, que es un aliado del oficialismo, lo dijo hoy en el recinto. Ese es un negocio inmobiliario.
No creo que eso, a ver, sea algo ilegal. Sí me parece. Claro, por eso le preguntaba. Usted dice que no es ético en todo caso, porque no yo creo tienen que pruebas de que es una haya herramienta de corrupción convenio o algo. que podría ser judiciable. Bueno, pero hay decisiones, a ver, la manzana de Selket, donde está Selket, Pampa y Figueroa Alcorta. La firma de una funcionaria de la Dirección General de Interpretación Urbanística permite que el privado que compró ese terreno para construir un edificio pueda construir, lo que implica 20 millones más de venta del metro cuadrado. A ver, yo no sé cómo se llama eso. Acá lo que está claro es que hay un plan sistemático de construcción de viviendas de lujo que después van a la especulación inmobiliaria porque quedan vacíos, porque hay un proceso de financiarización y de especulación por su valor en dólares, mientras que en la ciudad hay 10% más de inquilinos, son el 35%. La ciudad tiene la misma cantidad de habitantes que tenía hace 70 años, pero tiene el doble de los que están en Villa y tiene 10% más de los que están... Bueno, pero eso porque vienen de otras provincias la también. La ciudad tiene que usar la tierra... Pero tiene la misma cantidad de población, sí, y la ciudad de Buenos Aires es una ciudad de 15 millones de habitantes que también necesita planificarse. La verdad que se ha crecido mucho en villas, en barrios cerrados, en countries. Las ciudades modernas, las ciudades de los países centrales, lo que hacen es comprar tierras, lo que hacen es tener viviendas públicas, viviendas sociales, tratan de jugar y que no sea el mercado el que determine, porque el mercado... Sobre todo en un país como la Argentina, con los problemas que tiene con el tema del dólar, muchas veces termina siendo una reserva. Esa decisión individual del que compra es una decisión totalmente respetable. Lo que planteamos es que el Estado debe cumplir otro rol. Legislador... Si duplicamos el déficit habitacional con la misma población de la ciudad, estamos fallando en algo. Legislador, me pregunto si hay un seguimiento de qué se hizo con los fondos que se obtuvieron por la venta de esas 150 hectáreas en los últimos 12 o 14 años en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires ha visto multiplicar sus fondos de una manera exponencial, porque en el 2007 acompañó un proceso de crecimiento económico, primero muy fuerte hasta el 2010, hubo en 2009, después en el 2011 recuperó y tiene 480.000 millones. Cuando el PRO llegó a la gestión eran 7.000 millones, y volvemos a dar cuenta que querramos, ha crecido muchísimo. Además creció en los recursos nacionales, es otra discusión, la de la coparticipación. Claramente, a ver, los fondos que recibe la ciudad son mínimos en relación a esto. Estoy diciendo, en este convenio urbanístico hay $1 millón. A ver, frente a un presupuesto de 480.000 millones de pesos, la verdad es que no es que necesita ese dinero. Además nos lo plantea el oficialismo, tampoco argumenta. Hoy se utiliza la pandemia, en otros momentos se utilizaba otra cuestión, pero la verdad es que están convencidos. O sea, ellos creen, el oficialismo plantea que es bueno que una ciudad valorice sus metros cuadrados, que valgan más. Este es un proyecto, lo decía el intendente Cacciatore, en Buenos Aires, para los que la puedan pagar. Este proceso que se llamó de gentrificación, donde se hace imposible para algunas personas poder pagar ese costo y se tienen que alejar de la ciudad. Y esos negocios inmobiliarios van generando otra posibilidad de renta y otra posibilidad de desarrollo que genera puestos de trabajo. Lo que nosotros decimos es que también se puede generar puestos de trabajo e inversión privada direccionándole a resolver el problema habitacional de los porteños y no seguir construyendo viviendas que quedan vacías. Es decir, estamos a favor de la industria de la construcción, estamos a favor de generar puestos de trabajo, estamos a favor de la iniciativa privada, pero que acompañe resolver el problema que tienen los porteños. Ahora, con respecto a este proyecto en particular, con respecto a este proyecto en particular, su bloque, ¿qué pretende? ¿Que se dé marcha atrás? ¿Que se vuelva...? Sí. Nosotros presentamos un proyecto para que se derogue esto. Nosotros estamos convencidos que el acceso al río tiene que ser irrestricto, que tenemos que tener la posibilidad de llegar a Costa Salguero y tener un espacio verde que vaya sobre el río sin esos edificios. No tiene ningún sentido. ¿Quién va a vivir en esos edificios con los aviones que le pasan por arriba? Esto está pensado para hacer un negocio con plataformas tipo Airbnb, de alquiler temporario, que valen 3 veces más en dólares que lo que vale uno local. Es difícil que alguien piense vivir ahí con los aviones todo el día pasándole a pocos metros. Con lo cual, a mí me parece que es absolutamente necesario. En términos de recursos para la ciudad, no significa prácticamente nada. Lo cual, me parece que van a reflexionar. De hecho, el oficialismo tuvo mucho de Tintano. Varios bloques, el bloque radical, el bloque de Lustó, el bloque de Confianza Pública, manifestaron que iban a acompañar ahora porque era la primera votación, pero que iban a estudiar muy bien en la audiencia pública en la segunda votación que iban a hacer. Hoy todo el día nos estuvieron escribiendo organizaciones medioambientales, preocupados. Es un lugar central para el cambio climático. Es un lugar que además puede ser anegable cuando crezca como está planeado 2 grados la temperatura por el cambio climático. Es un lugar donde se puede consolidar más espacio verde. La mirada del oficialismo, no, bueno, el 100% no se utilizaba
te doy el 60%, te doy el 70%. Entiendo. ¿Por qué no el 100%? Es decir, ¿por qué no podemos tener una oportunidad única? Privatizar el río es una decisión que no tiene vuelta atrás, porque además sabemos después lo que pasa. Después lo que pasa es que el privado empieza a justificar en que ese espacio verde es inseguro, entonces se le ponen rejas, se lo cierra de día. Es todo un proceso que vamos viendo y donde vamos a perder una oportunidad única. Pensemos lo que es para nosotros, que vivimos de espalda al río desde hace 40 años, tener esta posibilidad de recuperarlo, como lo hace Vicente López. Vicente López es un municipio gobernado por el PRO y tiene otra política hacia el río. Miremos Vicente López, hagamos algo parecido con actividades deportivas, con la familia. Vamos a ir viendo cómo avanza entonces. Todavía falta la audiencia pública y otra votación en la legislatura. Legislador, muchas gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches. Muchas gracias a ustedes, disculpe que por ahí me apasiono, hoy tuvimos mucho debate. No, la idea es escucharlo. La idea es escuchar y escuchar todas las posiciones. Justamente por eso vamos ahora a comunicarnos con Victoria Roldán Méndez, que es legisladora porteña por Vamos Juntos. Victoria, buenas noches y gracias por atendernos. Hola, buenas noches, muy buenas noches. Recién nos comentaba el legislador del Frente de Todos que para la visión de su bloque esto sería privatizar el río para los ciudadanos de la ciudad. ¿Usted qué le puede contestar? No, bueno, básicamente, no, lo que ahora está privatizado por una concesión que se otorgó en el año 91 por el expresidente Menem, que vence el año que viene. Un poco para contextualizar este proyecto. Nosotros este proyecto surge a partir de un concurso público que se estableció en la ley de venta, que se votó en diciembre, como bien ustedes saben, y se estableció que antes de generarse esa venta se tenía que hacer un concurso público y luego ese concurso público modificar la norma urbanística. Ese concurso público se hizo durante todo este año, donde se participó, se hizo a través de la UBA, de la FADU, sí, de FADEA, de la Sociedad Central de Arquitectos, y se presentaron más de 100 propuestas. sí. Obviamente resultó ganadora una, y en función de esa propuesta es que estamos modificando esta norma urbanística. A ver, en términos generales, el concurso lo que planteaba como objetivos generales era mejorar el área de intervención al río, generar una multifuncionalidad, la mixtura de usos en función obviamente de los principios del Código Urbanístico que rigen la Ciudad de Buenos Aires, generar nuevas vialidades y principalmente recuperar el acceso al río, que hoy está cerrado, o sea, no está cerrado, pero está privatizado. Tenemos hoteles, tenemos centros de convenciones, tenemos boliches, estacionamientos. Todo eso no nos permite llegar a la ribera, a la ribera del río. Entonces, lo que nosotros estamos planteando con este proyecto es que específicamente en Costa Salguero se libere al uso y espacio público irrestricto, de acceso irrestricto. Escuchaba recién al diputado que decía que después el privado te va a pedir cerrar o poner una reja. Bueno, eso no va a poder ser, porque nosotros estamos planteando que ese 74% de espacio verde que se va a generar, que aproximadamente en Costa Salguero son 14 hectáreas, se pueda acceder y que sea un gran espacio. Y lo que es la parte de la urbanización, este 24% que se votó efectivamente la venta el año pasado, esté localizado más cerca de lo que es la avenida Rafael Obligado. Legisladora, vamos a abrir a las preguntas del panel. Cínico. ¿Cómo le va, legisladora? Quería preguntarle básicamente, en base a lo que decía su compañero de legislatura recién, que muchos votaron hoy porque era la primera vuelta, pero tenían que evaluarlo en base a las audiencias sobre qué podía llegar a pasar a diciembre. ¿Ustedes tienen estudiado puertas para adentro, si esto puede llegar a cambiar? Porque 37 a 23 no es una gran diferencia que la oposición no pueda llegar a compensar de acá a diciembre. Sí, a ver, lo que nosotros planteamos, en realidad lo plantearon dos diputados, tanto del oficialismo, estaba más referido en realidad a los otros dos proyectos que se votaron. Pero más allá de eso, son los tres proyectos que se votaron, los convenios urbanísticos y la modificación de Costa Salguero, son proyectos que implican una doble lectura. Ustedes saben, entonces tiene que haber una audiencia pública. Y en esa audiencia pública seguramente van a venir muchos vecinos y vecinas de la ciudad, van a expresarse y en función también de esas devoluciones veremos también qué cambios se le pueden hacer al proyecto. En general en la legislatura la instancia de la audiencia pública sirve para mejorar, para cambiar, para ampliar los proyectos. Entonces digo, tenemos un largo camino hasta esa sanción de la segunda lectura que será a fines de diciembre.
Sí, ¿qué tal, legisladora? Ahora, lo que no queda muy claro es por qué los edificios, construir edificios, porque usted recién explicaba que esto está privatizado, que hoy la gente no tiene acceso al río y que la idea es que la va a tener. ¿Por qué no hacer solo un parque, que sea todo espacio verde? ¿Cuál sería el beneficio para la ciudad de construir esas torres? Bueno, varias cuestiones. Ahí lo que nosotros planteamos es que necesitamos en esa parte del río, primero, devolverle a la ciudad su conexión con el río. Y esa parte de la ciudad, la verdad es que históricamente ha sido, bueno, en los últimos 30 años, no ha habido mucha... no ha habido integración entre esa zona de la ciudad y el resto. Primero porque está atravesado por las autopistas, por el aeroparque, que eso no permite una integración urbana plena. Entonces nosotros creemos que hay una forma de generar ciudad, es esto, es promover la urbanización de esa parte de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo lo planteamos nosotros? Bueno, en ese 26% que estamos diciendo, permitir distintos usos en la ciudad, es decir, en esa parte, donde, por ejemplo, estamos habilitando alimentación y gastronomía, hotelería, vivienda, obviamente oficinas, para que esa zona pueda reconvertirse. ¿Y cómo se reconvierte una zona? Con gente que la vaya, que la habite, con gente que la transite, con gente que tenga servicio. Entonces nosotros planteamos eso, planteamos que haya un espacio público. Obviamente nosotros el camino de Sirga lo estamos respetando, el Código Civil establece 15 metros, nosotros estamos diciendo 30 metros de camino de Sirga, donde hay un acceso irrestricto, donde hay un acceso ininterrumpido a la ribera del río, después todo este espacio público que les estoy contando, y después recién la urbanización. Ese es el proyecto que nosotros creemos, que también surge de este concurso público, como bien les contaba antes, que es una buena opción para esta parte de la ciudad, donde estaríamos recuperando ese acceso que durante todo este tiempo lo hemos tenido limitado o directamente vedado. Sí, legisladora, la ciudad de Buenos Aires tiene la misma población desde hace décadas, eso es un hecho, y es llamativo que en los últimos 20 años hayan construido 20 millones de metros cuadrados residenciales en una ciudad que justamente no tiene más habitantes. Es llamativo que insistan en seguir construyendo en vez de sumar más espacios verdes. Como dijo recién Nico, no hay los metros cuadrados suficientes en la ciudad de Buenos Aires por habitante como recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué destinar solo una parte del proyecto a espacios verdes y no todo, las 14 hectáreas? Bueno, porque también, como les decía antes, tiene que ver con esta planificación de ciudad que nosotros creemos. Es una postura y es nuestro proyecto que nosotros creemos que es el mejor para desarrollar esa parte de la ciudad. A ver, de las 32 hectáreas estamos hablando que en el caso de Costa Salguero son 14 hectáreas, casi 14 hectáreas de espacio público. En el caso de Punta Carrasco son 9 hectáreas de espacio público, y las urbanizaciones que vienen también un poco a revitalizar la zona. Esa es nuestra propuesta y lo que creemos que está bueno para la ciudad. Además, nosotros en la ley de venta también lo que planteamos es que el producido, digamos, la plata que ingresa a la ciudad de Buenos Aires producto de esta venta, justamente sirve para reinvertir esa plata en infraestructura, en transporte, en la urbanización de villas, y toda esa plata se ve concretamente en las obras que tiene la ciudad, en la urbanización de la villa de Rodrigo Bueno, en la urbanización del barrio 31, en la urbanización de la Villa Fraga, digamos, en todas las obras que vemos en la ciudad de Buenos Aires también tienen que ver con esto, con esta reconversión, esta reutilización de la tierra pública para hacerla justamente utilizable para todos y para todas. Victoria, gracias por atendernos. Que tengas buenas noches. No, gracias a ustedes. Por favor. Buenas noches a ustedes, gracias.